Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos la situación económica de Honduras, los grandes retos que hay de cara al segundo semestre del año. No pinta bien el panorama por lo que está pasando en el mundo para economías como la nuestra. Nos acompaña el economista Olvan Francisco Valladares Ordóñez para revisar estos temas. Don Olvan, ¿qué tal? Es un gusto saludarlo. Ahora mismo, ¿qué registros tiene de lo que está pasando en nuestro país en materia económica y fiscal? Buenas noches. Gracias, Chendo. Buenas noches. Gusto saludarlos y un saludo muy afectuoso a todos los televidentes que están atentos a este programa. Chendo, estamos viviendo posiblemente en lo que va de los últimos 100 años, con excepción de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, un periodo muy sui generis, un periodo muy especial, un periodo muy delicado, porque se nos han conjuntado una cantidad de problemas a nivel mundial que amenazan precisamente no solo con desestabilizar el clima político, la armonía entre los pueblos, sino que también hay una gran amenaza que los pueblos no están conscientes todavía, y es el problema de la alteración del clima global. Mires lo que está pasando en muchos países de Asia, América del Sur, mientras en los Estados Unidos se está experimentando en California una de las sequías más grandes que ha habido en los últimos 50 años. En Colombia se están viendo inundaciones desastrosas que están arrasando con cultivos, con trabajos, con obras, con infraestructuras. No digamos en Argentina, uno de los grandes productores de trigo, y que precisamente en este tiempo debería estar supliendo la escasez que provoca la guerra en Ucrania, que es el primer productor de trigo junto con los Estados Unidos. Y sin embargo, esas sequías han afectado. Brasil está teniendo problemas muy grandes. América Central, no sabemos, estamos en una nebulosa, no se sabe si este invierno va a ser como lo hemos estado esperando muchos, precisamente para la seguridad alimentaria, o si se nos va a venir una canícula prolongada que nos va a traer poquitas aguas de las que están cayendo en este momento, pero que dentro de unos meses lo podríamos estarnos lamentando. Una capital de la República con sus 2 represas sin capacidad para abastecer una población de más de 1,5 millones de habitantes. El mundo entero está en problemas graves. India, que es uno de los principales productores industriales también, en materia de farmacéutica, en materia de herramientas, de equipo pesado ya, también tiene problemas graves. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar listos, y los hondureños debemos entonces utilizar la mayor cantidad de inteligencia posible y de proactividad, adelantarnos a los acontecimientos. No solo estar haciendo respuestas a los problemas que nos acaen, sino que también estar pensando en lo peor, en el peor escenario que podemos tener, y cuáles pueden ser las soluciones que tenemos que tener a tiempo, o cómo menguar, cómo reducir precisamente estos desastres. Pero lamentablemente, miren los ejemplos, los bordos fueron destruidos hace ya un par de años o más, y sin embargo no ha habido una reconstrucción completa. Volvemos a reconstruir con los mismos estilos y los mismos diseños de tiempos pasados, en que la cada llena de los ríos nos destruían las obras, otra inversión más. Entonces no hay innovaciones que puedan adelantarse y ser más efectivas en sus soluciones para el pueblo. Es decir, aquí aplicando esto a términos sanitarios, estamos con medicina curativa y no preventiva para los problemas que deberían ahora mismo estarse atendiendo. Y me quiero quedar con esa área de la seguridad alimentaria, donde deben ir las grandes apuestas. ¿Cómo se debe orientar el financiamiento, la atención a estos sectores, partiendo de las riquezas que tenemos en el agro de nuestro país, que bien se podrían aprovechar para incluso generar
mayor riqueza para el país y mejorar las exportaciones. Chendo, uno de los problemas graves que hemos tenido en muchas administraciones, pero particularmente en las últimas que hemos tenido, yo diría que desde el 2000 para acá, 2006 para acá, es que nosotros no estamos innovando, Chendo. Nosotros no nos estamos adelantando a los acontecimientos. Mire usted lo que nos desnudó la pandemia. La pandemia nos encontró con un país incapaz de poder hacer frente a la demanda de atención médica. Incapaz porque no teníamos la infraestructura, porque no habían ni siquiera clínicas, ni policlínicas, ni siquiera, o peor, hospitales, en los sitios donde la demanda fue mayor. Si nosotros hubiéramos tenido atención primaria preventiva, si nosotros hubiéramos aplicado las medidas que el mundo estaba recomendando, incluso que nuestros propios científicos hondureños recomendaron desde el principio, que contradecían o iban en una dirección bifurcante, diría yo, separándose de las normas que estaba estableciendo la Organización Mundial de la Salud. Nuestros científicos hondureños, de los cuales tenemos que sentarnos orgullosos, estaban proponiendo otras cosas porque investigaron que el problema era inflamatorio, pulmonar, que la gente se estaba muriendo no por otra cosa, sino porque los pulmones se congestionaban. Entonces encontraron en antiinflamatorios, en antibióticos adecuados, encontraron la cura para menguar el peligro de la muerte. Pero nosotros mismos entramos en contradicciones. Incluso el gremio médico hondureño, no, explíqueme usted las razones por qué se opusieron tenazmente originalmente y que no había que ponerle atención a los médicos hondureños, sino que había que esperar que de afuera nos vinieran las indicaciones. Eso demuestra usted que no solamente está en lo físico que tenemos, es en lo mental que tenemos problemas nosotros. Mire usted, hoy en la mañana, Chendo, estaba escuchando el juicio del abogado Marco Bourán y estaba hilvanando yo algunas ideas y dije yo, los medios están publicando fotografías de esos furgones que dijeron que no servían absolutamente para nada. Pero esos furgones están llenos de camas modernas, según lo veo, de ciertos monitores que, conociéndolos por la experiencia con el Hospital Escuela durante muchos años, pueden servir incluso para establecer clínicas en tantos municipios que Honduras no tiene absolutamente ni una choza para poder instalar un par de camas. ¿Por qué no, si ya estaba perdido del todo, pues yo tengo serias dudas en que nosotros podamos ganar ningún juicio por la manera en que se manejó originalmente esa compra? No vamos a ganarle ningún juicio a nadie, no va a haber ningún chivo expiatorio más que los que están siendo juzgados en este momento. Entonces, ¿por qué no desde ahora pensar, bueno, tenemos ese equipo ahí? ¿Qué es lo que le falta? ¿Dónde podemos conseguir lo que le falta? Ya olvidarnos. Una cosa es el juicio y que se encarguen las autoridades y otra cosa es lo que vamos a hacer con lo que compramos. Lo reasignaría, debería trabajar la autoridad sanitaria en sacarlos de donde están, sacar lo que puede servir y llevarlo para otro lado. Mire, en los talleres, estos talleres de chatarras, ¿qué es lo que hacen, Chendo? Lo que hacen es que piratean 4, 5, 6 vehículos que tienen, le sacan baterías, le sacan amortiguadores, le sacan el motor, le sacan las llantas. Reciclaje. Y arman dos, y arman un reciclaje y arman dos. Hay una cantidad de municipios y sitios en Honduras que carecen de todo eso, de lo más elemental. No hay un sitio donde poner una inyección con manos profesionales, no hay un sitio donde poder dar un parasitante porque no existe. Entonces, ¿por qué vamos a desaprovechar los 7 o los 5 que están ahí, que algo se les puede sacar? Y que continúe el juicio por otro lado, a ver hasta dónde llegamos, pero no se puede hacer. Mire, le pongo un ejemplo de la
indiferencia que existe. Ustedes recuerdan aquel furgón, aquel hospital móvil que chocó contra un árbol camino a Juticalpa. Ese es el hospital móvil de Olancho. El hospital móvil, ¿usted sabe cuántos meses estuvo en la carretera parado ese furgón? ¿Cómo es posible que no pudieron ir ahí y salvar el equipo que estaba dentro o salvar el furgón o ver qué se podía hacer con él? Ahí estuvo tirado. Eso no es posible que ocurra en un país donde nos cuesta tanto sudor y sangre y lágrimas cada lempira que nosotros desperdiciamos. ¿Y la clase política actual está consciente o se ha ido divorciando de las decisiones que está tomando el partido hoy en el gobierno? Es momento de pensar, dada la situación que vive Honduras y el mundo, en una convergencia, en sentarse los buenos de cada una de las organizaciones políticas para intentar resolver estos problemas de país, o hay una marcada separación? Mire, yo creo, este es mi pensamiento y estoy seguro que lo comparten una cantidad de hondureños pensantes. El problema con este gobierno es que no hay una cohesión, no hay un pensamiento unificado. Cada quien es como un reyecito en su propio feudo, en su propio reinadito, cada quien se cree reyecito. Entonces ya hay una competencia de quién tiene más influencia en la colocación de activistas, en influenciar al gobierno, en estar cerca de la primera mandataria. En eso se están perdiendo el tiempo. Me confiesa un empresario a quien le debe mucho dinero desde hace mucho tiempo, que uno de los grandes problemas en que no se agiliza el trámite burocrático de gobierno es porque han habido una cantidad enorme de nombramientos de boca, pero no ha habido redacción de acuerdos ya delegándole las responsabilidades a las personas. Entonces, esas personas que no tienen sus acuerdos todavía, no tienen por qué tomar decisiones o tienen miedo de tomar decisiones. No pueden firmar nada. Hay una cantidad de contratistas que están sin pago desde octubre, noviembre. Tenemos el ejemplo vivo de personal de salud que le deben 4 meses. Eso no puede ser. ¿Hay responsabilidad del gobierno anterior? Sí la hay, porque la verdad es que en los últimos kilómetros de un viaje es donde vienen los descuidos. Y el gobierno anterior, precisamente como ya iba de salida, pues, y había que despilfarrar lo poco que estaba en caja, pues lo dejaron pasar. Pero no puede ser que esta gente esté sin... Y no es conveniente para el gobierno de doña Xiomara, y insisto y repito, el gobierno de doña Xiomara, no de su esposo, ni de sus más allegados correligionarios y asesores, sino de doña Xiomara, porque así lo va a registrar la historia. La historia no va a registrar el presidente del Congreso o quién es el presidente de la Corte, va a registrar, ese es el periodo de doña Xiomara Castro. Entonces, en primer lugar necesitamos que se amarre el mando en este país en este momento, que sienta el pueblo hondureño que se están tomando decisiones correctas, que se dejen de estar mandando globos sondas que perjudican la imagen del país frente a la comunidad internacional. Esto de estar hablando de medidas desfasadas ya antiguas, que ya no se practican en un mundo como esas del socialismo del siglo XXI, eso lo que hace es espantar las inversiones. Este problema de la ENE nos ha provocado más por la ligereza de expresar incoherencias que lo que en realidad está así. Necesita inteligencia para resolver el problema. Está con nosotros el economista Olvan Francisco Valladares. Vamos a una pausa, ya seguimos con más desde Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros don Olvan Francisco Valladares. Cerrábamos con el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que nos tiene a los hondureños
bajo alerta total. Sumado a ello, el alto precio de los combustibles, que obedece a políticas externas, debemos decir. Pero sí hay una repercusión seria en el país. En las últimas horas, el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de volver al teletrabajo en un 50-50. ¿Cómo registra el sector privado, don Olvan, y las experiencias que se han ido tomando durante la pandemia de esta actividad? ¿Para dónde vamos? Chendo, yo creo que el teletrabajo en tiempos de crisis es una medida inteligente y es una medida que puede coadyuvar enormemente a reducir particularmente el consumo de combustibles que son importados. Durante año y medio, un gran porcentaje de la empresa privada, particularmente la de servicios, incluso la banca, operó a través de los contactos virtuales. Yo tengo mi empresa y mi empresa, los muchachos se fueron casi todos, bueno, todos, durante más de un año a trabajar a sus casas y siguieron proporcionando los servicios de consultoría a los clientes. Igual manera el contacto con las empresas aseguradoras. El ahorro que se ha venido a dar también en las empresas de cierto tipo, no todas, porque por ejemplo no pueden cerrar las pulperías, no pueden cerrar los supermercados, porque es asunto de alimentación y los frijolitos no se compran por internet y no se compra la leche, entonces esos tienen que permanecer abiertos, aun cuando para evitar también la aglomeración de personas en los centros comerciales y ligándolo con las medidas preventivas de posible rebrote del COVID, que ya está ocurriendo en China, ya ocurrió en India y está ocurriendo en Estados Unidos en algunos lados. Para evitarlo también, evitar las aglomeraciones, algunos supermercados también ya están vendiendo en línea. Uno hace el pedido y lo único que tiene que hacer es ir a recogerlo, no quiere bajar del vehículo. Claro, el grueso de la población, el que no tiene vehículo, el que se desplaza en transporte público, tiene que asistir forzosamente de manera personal a hacerlo. Pero es importante, más ahora, por ejemplo, en la capital, en que esas aglomeraciones ya son insoportables. Ya la cantidad de vehículos en las calles nuestras excede la capacidad física de una ciudad. Imagínense que estaba viendo en estadísticas y la cantidad de carros usados que están entrando solo a la capital de la República excede los 2.000 carros diarios. A mí me pareció una cifra tal vez exagerada, pero no pongo en duda la fuente que lo estaba indicando. Eso quiere decir que poco a poco, en un par de años, lo que nosotros pensamos que es insoportable entre 7 y 9 de la mañana y 4 y 7 de la noche, va a ser imposible moverse. Bueno, y aquí hay puntos que a propósito de estas decisiones del Poder Ejecutivo, tenemos como registro a seguir el tema del centro cívico gubernamental en las horas picos, las cercanías de Casa de Gobierno en el Boulevard Juan Pablo, aquí en Tegucigalpa, es un caos. Esta disposición del 50-50 puede mejorar, puede ser un inicio para que el mismo Estado, que se ha dicho que es un Estado gordo en cuanto a empleomanía, haga las revisiones del caso y se vaya premiando la meritocracia para la empleomanía pública, don Olvan. No, yo creo que sí, este puede ser un ensayo muy efectivo precisamente para encontrar dónde es que está la verdadera eficiencia y en qué nichos está el grupo de empleados que pueden desempeñarse tanto en su atención física como en su atención virtual a los que necesitan servicios. Me ha llamado la atención mucho, por ejemplo, en el registro de las personas, en el registro de la propiedad. Ahora usted puede consultar escrituras, asientos, puede gestionar su tarjeta de identidad en línea. Es interesante lo que han hecho las autoridades de tránsito
con la emisión de una nueva licencia de conducir, el permiso de conducir, que se va a hacer una gran cantidad en línea, y creo que solo para efectos del examen práctico es que uno va a tener que acudir ahí. Todas esas cosas van mejorando. Si nosotros tomamos como modelo la Nación del Norte y vemos que allá desde hace varios años una cantidad enorme de estadísticas y de trámites se llevan a cabo por la vía de Internet, entonces eso es lo que tenemos que estar copiando. Y como ya los errores fueron experimentados en otros lados, tratemos de no cometerlos. No empecemos de cero, sino que adelantémonos con lo que hayan descubierto en otros lados. Dos puntos con el tema de los empleados de gobierno. Por un lado, la presión de quienes apoyaron a Libre de querer optar a una opción laboral frente a las probables separaciones que implicará tomar recursos de la hacienda pública, porque hay que pagar prestaciones, hay que pagar muchas prebendas que el trabajador que se va a reclamar. ¿Cómo debe manejarse en un momento de crisis y de entendimiento a la vez en la clase política este tema? Siendo el país en este momento requiere el empleo de sus mejores recursos humanos. Si nosotros seguimos aumentando el déficit fiscal, está en grave peligro la moneda. Si ya con 24 lempiras 51 centavos estamos viendo las apalítolas porque se nos ha encarecido todo, somos un país de importadores netos. Estamos importando hasta agua para tomar y la estamos importando de Europa. Y la cantidad de agua que se está importando, según estadísticas de finanzas, de economía y comercio, son injustificables. No podemos estar importando agua cuando precisamente tenemos una producción aquí enorme y suficiente para abastecer la demanda nacional. Entonces, me preocupa que la macroeconomía no se está enfocando desde el punto de vista profesional, sino que estamos apuntándole a lo que salga. A lo mejor hay algunos par de economistas tras bambalinas, como dicen, detrás del telón, pero no estoy viendo en las ejecutorias del gobierno medidas precisamente que reflejen que hay pensamiento económico en esto. Y esto es peligrosísimo porque estamos en un país, en harapos, no desde ahorita, no desde ahora, sino desde mucho tiempo. Estamos en un país donde estamos a expensas de estar extendiendo las manos, como siempre lo he dicho. En Honduras los niños, y discúlpenme esta comparación, pero es para que cale en las conciencias de los hondureños. Yo siempre he dicho que los niños normalmente, los niños normales en el mundo, nacen con sus puñitos de esta forma, con las manos empuñadas, como retando a la vida, como retando al mundo, de que va a abrirse campo y va a triunfar. Pareciera que los niños hondureños nacemos con las manos extendidas hacia el cielo, esperando que nos caiga el apoyo internacional, que nos ayuden hasta a comprar pupitres para una escuela, cuando hay miles de pupitres que lo que necesitan es una mano no caritativa, una mano con iniciativa, padres de familia que puedan dedicar un fin de semana a reparar, a pintar, a lijar. Eso es todo lo que necesitamos. No, hay que votarlos. Igual ocurre en la universidad, Chendo. Estoy seguro que usted ha ido a ver las bodegas de la universidad. Son balseras de escritorios, de pupitres, y nadie se le ocurre que se pueden entregar para generar empleo también y para generar ahorro en el costo de compra de equipo. Ahora mismo, ¿qué es innegociable para mejorar o intentar tener una mejor condición económica, empezando desde la administración pública y pasando por el sector que invierte y la sociedad en general? ¿Qué no debe esperar mañana y lo deberá resolver hoy?
Mire, una de las cosas más importantes es el gasto racional de los pocos recursos que tenemos. Este año va a ser un año muy malo en recaudación de impuestos, porque quieras o no, la actividad económica se va a entrar en una recesión. Y va a ser una recesión como reflejo, como espejo del estancamiento que va a tener la economía norteamericana, con un agravante. En el Estados Unidos se está dando el fenómeno de lo que se llama en inglés un stagflation. Stagflation quiere decir un estancamiento con inflación, que eso no se da normalmente. Entonces, eso quiere decir que la economía norteamericana, si no hay cambios dramáticos y ocurre algo como particularmente que la guerra en Ucrania se detenga y que vuelva el flujo de mercaderías y de intercambios comerciales y de servicios, esa situación va a seguir allí y Honduras tiene que ser afectado porque cuando entra en recesión los Estados Unidos se reducen las ventas de vestuario y nosotros producimos una gran rubro de los ingresos hondureños son precisamente por la exportación de la maquila y la mano de obra particularmente. Entonces, otra cosa es una revisión inmediata, Chendo, inmediata, que estamos atrasados 20 años o 30 años del presupuesto de la planilla del Estado. Aquí todos los días los medios de comunicación están denunciando que se descubrieron en tal y cual institución del Estado planillas fantasmas. Eso no puede continuar. Y es tan grande el presupuesto y la planilla del Estado que es muy difícil identificar, pero tenemos que empezar a hacerlo. Está con nosotros el economista Olvan Francisco Valladares. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar las últimas recomendaciones en estos tiempos de crisis de los organismos internacionales de crédito. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros don Olvan Francisco Valladares. Vamos a hablar de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ahora y la visión que se tiene sobre la estatal eléctrica por parte de los acreedores. Aquí nos dicen que aburren ustedes preguntando sobre la NE. Es el lunar rojo de la hacienda pública, lo que más pérdida está generando ahora mismo en el país y el recurso de mayor presión para el Estado es la NE. Bueno, ¿por qué los organismos internacionales de crédito, don Olvan, recomiendan tanto para la NE? No de ahora, es de las últimas décadas. Y al final terminan dándole el visto bueno a los gobernantes de lo que proponen. ¿A qué jugamos? Bueno, yo siempre he tenido muchas aprehensiones en relación con ciertas políticas de los organismos internacionales, particularmente del Fondo Monetario, del Banco Mundial, porque en el pasado sus estrategias no han funcionado en países como los nuestros. Y no han funcionado tal vez por condiciones de infraestructura débiles, porque el recurso humano no ha sido el mejor a quien encomendarle los cambios y los han distorsionado y tergiversado para conveniencia política de los mandamases del momento. Por alguna razón las cosas no funcionan. Pero también porque yo diría que desde los puntos de vista ideológicos, políticos, programáticos, esas medidas también han tenido muchos bemoles. Le voy a poner un ejemplo. Cuando los años 90 se habló de las políticas del presidente Reagan y de Margaret Thatcher en Inglaterra, que eran las políticas del derrame, el neoliberalismo, que hasta ahora alguna gente que se ha quedado colgada sigue mencionándola, y es un fantasma que está corriendo alrededor de todos los pasillos de las oficinas públicas y se usa como rintintín político para hablar del neoliberalismo, cuando ese ya hace mucho tiempo está enterrado. Son otros fenómenos económicos los que han surgido en los últimos 40 años. Por consiguiente, a mí me llama la atención poderosamente
el hecho de que los organismos internacionales han sido responsables también de que habiendo observado, constándoles a ellos el despilfarro de recursos o la manera irresponsable en que se han manejado los programas financieros monetarios en los países, aún así han seguido proporcionando recursos. ¿Qué es lo que hay detrás de estas cosas? No lo sabemos. De todos modos, recordemos que en las organizaciones internacionales también quienes toman decisiones son humanos como nosotros, con las mismas virtudes, pero también con los mismos vicios. Y por consiguiente nunca se sabe qué es lo que puede estar pasando. A mí me preocupa que la situación mundial en estos momentos es de otras características mucho más peligrosas que las que hemos tenido en el pasado. Nunca se habían conjuntado en el mundo tantas crisis al mismo tiempo. Tenemos crisis políticas, crisis militares, crisis ecológicas, crisis sociales, con esta migración mundial que hay. Porque aquí ponemos los ojos solamente en la migración que va de América Central a los Estados Unidos, porque es la que nos atañe a nosotros. Pero nos olvidamos de la gran migración de los países árabes a Europa. Nos olvidamos de la gran migración de los países asiáticos precisamente al Medio Oriente. O sea, es una situación casi bíblica en que los pueblos tenían que abandonar sus lugares de nacimiento para buscar vida en otros lados. Están los africanos a Europa. Están los africanos que tienen locos a los europeos. Ya aquellas políticas de ventanas abiertas, si bien algunos gobiernos han impuesto algunas trabas, los pueblos se han convertido ya en xenofóbicos, en el que no toleran a los extranjeros y han llegado incluso hasta el uso de la violencia y la muerte para tratar de defender. Los grupos más radicales están utilizando precisamente la violencia para tratar de impedir la inmigración. ¿Qué cuidado deberá tener el país en la solicitud de nuevos préstamos a los acreedores, sobre todo cuando hablamos de recursos que van a ir focalizados a empresas que están a punto de entrar, si es que no entraron ya, a esa línea de empresas fallidas? Bueno, la banca en este momento ha sido muy cautelosa. La banca hondureña, que está muy sólida, por cierto, pero que está casi inmovilizada. Aquí pensamos que cuando la banca dice que tiene una disponibilidad que sobrepasa los 60.000 millones de lempiras, que es una señal de fortalecimiento. Sí, esa es una señal de que los recursos están ahí en la banca, pero es una señal que el pueblo hondureño no está utilizando esos recursos para generar dinámicamente más empresas, entre más empresas, más puestos de trabajo, más bienestar familiar. Y el país entra en una tranquilidad social y hay esperanzas de que tengamos una Honduras mejor dentro de poco tiempo. Entonces, es importante. Y la banca precisamente está yéndose a tener las mayores garantías. Por eso es que hay mucha inversión yendo en infraestructura, en vivienda, en edificios. Uno dice, ¿por qué los edificios, tantos edificios? Porque hay recursos para eso. O sea, los empresarios que están dedicándose al rubro de estos edificios de muchos pisos, no es que ellos tienen el capital. Ellos lo que tienen es el ingenio y la expertise, la experiencia para generar esta obra, y el banco que tiene exceso de recursos los presta porque ya están vendidos y su garantía es precisamente el bien. Bueno, ubíqueme lo que ha trasladado al mundo el Fondo Monetario Internacional Producción para compartir con don Olvan. Más allá de la crisis humanitaria de la guerra en Ucrania, la economía global sentirá los efectos de esa aceleración del crecimiento y el aumento de la inflación. La subida de los precios de los productos básicos será uno de los principales canales del impacto.
Mire, yo voy a insistir en esta oportunidad en una tesis que he sostenido durante los últimos 30, 40 años. Yo diría de que estoy intentando bregar en política. Yo tengo la teoría de que la inflación, y particularmente la de inflación en los alimentos, que es la que más preocupa a la población. Mire, cualquier cosa puede encarecerse. Usted puede tener encarecimiento en el vestuario y lo que hace es que, ni modo, en vez de comprarse 2 o 3 camisas que la podía hacer o una al mes o una cada 3 meses, pues no la va a comprar y la camisa que tiene la va a usar hasta que ya esté en hilachitas. Pero comer no. Comer es de todos los días, porque si no puede llegar a extremos en que sus pequeñitos se puedan morir de hambre, de desnutrición. Entonces, ¿a dónde está el enfoque de la inflación en los alimentos? Hay una piedra angular en esto, es la producción. Nosotros hemos equivocado el camino y aquí durante muchos años se cree que el control de precios es lo que va a detener que los productos alimenticios en los mercados sean más baratos. Eso no es cierto, nunca ha sido cierto. Lo que se necesita es estimular al productor, estudiar precisamente cuáles son los elementos que le impiden a él producir mejor, producir más barato y producir mayor cantidad. Pero no lo hemos hecho, jamás hemos tenido una política agrícola seria, responsable, técnica y científica. Nunca lo hemos tenido. Entonces, aquí, ¿de qué nos sirve que todos los viernes yo veo que los medios de comunicación empezaron 1 o 2 y después ahora hay 10, o nuestro eterno ciudadano, que yo lo admiro por su perseverancia, el presidente de los consumidores, que todos los fines de semana está en los mercados hablando del incremento en los huevos, en los repollos. Entonces, ¿de qué nos sirve que lo hagamos si los gobiernos no ponen oídos sensatos a lo que está aconteciendo y trata de buscar el problema? No podemos continuar con proyectos. No puede ser que hagamos un proyectito de papas en Intibucá y otro proyectito de frijoles en Talao. Tenemos que fijar una política agrícola, pero que esa política agrícola quiere decir que tenemos que volver al campo, Chendo. Y hay que volver al campo no solo con el recurso financiero, es el recurso tecnológico, es ayudarles a crear sus propios sistemas y mecanismos de acopio para que no los coyotes los vayan a estafar. ¿Por qué se está quejando los lecheros? Porque la intermediación en el consumo de la leche y hasta que llega a los queseros y que llega a las plantas industriales son demasiados. Entonces, el problema, Chendo, ¿sabe cuál pasa? En todos los procesos de inflación, los incrementos en los costos de los insumos se trasladan. El gran industrial, si le cobraron más por su... O sea, incluso la industria eléctrica ajusta sus precios y lo traslada al distribuidor, al mayorista. El mayorista, si se le incrementa, lo traslada al consumidor y el último lo traslada al consumidor final. ¿A quién le traslada el campesino agricultor el incremento en sus precios, en su mano de obra de salario mínimo que nunca lo logra pagar? En el incremento de sus fertilizantes, de sus insecticidas. ¿A quién le traslada ese aumento? A nadie. Él se lo tiene que fumar, como decimos en hondureño claro. Entonces ahí es donde el Estado tiene que entrar con políticas firmes, definidas, integrales, que abarquen todo el país y que sea selectivo en cuanto a qué política específica se debe utilizar para café, para granos, para madera, para lo que sea. Si no, no salimos. Y la inflación es el impuesto más grosero que hay porque abarca a todo el mundo. Pero usted puede, cuando usted tiene su nivel de consumo, porque puede pagarlo como quiera, si se reduce en su capacidad, le puede venir a este nivel. Pero cuando su nivel de consumo y de compra es y se le incrementan sus costos, usted se va por debajo y aquí esto representa hambre.
esto de aquí representa hambre, esto de aquí solo representa una minoración, una disminución de su bienestar social. Muy bien, don Olvan Francisco Valladares con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el economista Olvan Francisco Valladares. Hablábamos de las dificultades en diferentes áreas. El tema sanitario, usted ha sido presidente por varios años del Hospital Escuela. A esto sumamos acontecimientos como la crisis del Seguro Social, el tema de los hospitales móviles, que ya me lo planteaba al inicio, casos que de repente se actúa, pero no se llega a profundizar en los mismos. La transparencia hacia el futuro, ¿cómo deberá manejarse frente a las propuestas de campaña en su momento de la hoy presidenta de traer una comisión internacional de lucha contra la corrupción para que tenga acompañamiento en procesos de investigación del país? ¿Qué debemos esperar, don Olvan? Siendo yo, estuve muy de cerca de la MASI en su momento y particularmente sus dos directores que tuve en el transcurso del tiempo que estuvo. Y obviamente, y no fue Olvan Valladares por ser él solo, no, como miembro en primer lugar del Frente Patriótico a la Defensa de la Constitución y posteriormente también con la Junta de Convocantes, que es un esfuerzo de ciudadanos que pensamos que este país, si hay voluntad, puede perfectamente bien congeniar, concretar ideas de interés nacional y que podemos respetuosamente, es algo que se ha perdido últimamente, el respeto se ha perdido, figuras connotadas del gobierno utilizan los medios para lanzar epítetos bochornosos, vulgares, inaceptables desde todo punto de vista. Ya no es cierto que ese lenguaje represente lo que al pueblo le gusta. El pueblo hondureño es un pueblo respetuoso. Cuando uno recorre cientos y cientos de kilómetros en campañas políticas se da cuenta que el pueblo hondureño es respetuoso y que los padres le enseñan a los niños a hablar correctamente. No pueden insultar a nadie. Sin embargo, aquí de repente, hace algunos años, se empezó a difundir la teoría de que había que hablar como habla el pueblo, hable como habla el pueblo. Y el pueblo no habla de esa manera y no insulta. Sin embargo, ahora lo estamos viendo florecer y eso hay que detenerlo y es la primera dama de la República. Aquí no es la primera dama del presidente, sino que es la primera dama de toda la estructura gubernamental quien debe sostenerlo. La transparencia tiene que ser definitiva y total. No podemos estar pensando que vamos a estar siempre ocultando ciertas cosas que son en perjuicio del pueblo hondureño. A la CICI, si es que logra venir, porque todo es incertidumbre, se le deben de dar amplias capacidades de investigación. Aquí es donde fallamos nosotros. Nosotros fallamos, Chendo, en la investigación. Y se nos ha dicho 1000 veces de juristas internacionales, dicen, no gasten tanto en equipamiento, no gasten tanto, inviertan en personal calificado, capaciten personal de investigación y habrán resuelto el 50% de sus problemas. Entonces, la CICI, ahora, eso sí, yo sí soy partidario por vergüenza nacional, porque siento que soy hondureño y que me da pena que estemos tratando de traer elementos extranjeros a que nos vengan a cortar las costillas y a decirnos y a señalarlos con el dedo que hemos sido gobiernos corruptos. Eso es lo que a mí sí me duele y no lo tolero. Pero esta comisión debe trabajar paralelamente y coadyuvar con el Ministerio Público. Un Ministerio Público confiable, un Ministerio Público cuyas primeras figuras no sean motivo del señalamiento con el índice y acusaciones de corruptos, de escondecasos. Un fiscal en una Fiscalía General de la República que concite la confianza del pueblo hondureño y que su figura sea una figura de respeto, de hoy
y de aquí en adelante para que sea un ejemplo de futuras generaciones. Pero la CICI tiene que operar, y si ya vimos cuáles fueron los errores que se cometieron, las trampas que se les pusieron a la MASI en aquel momento, las campañas orquestadas en contra y las críticas que hubo malintencionadas de las fuentes de gobierno, si ya lo sabemos que eso ocurre, tratemos de evitarlo y tendremos una limpieza favorable que el pueblo lo va a agradecer. Esta misión debe, a su juicio, quedarse trascendiendo gobiernos. Hay quienes dicen 8 años, otros 10 años, y sin límite alguno, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Si hay procesos que deben averiguarse, ¿se les deberá abrir las puertas? Mire, si nosotros le fijamos un periodo muy corto a la CICI, no tendrá capacidad para examinar, por ejemplo, estos últimos 4 años que van a pasar. ¿Y entonces de qué nos sirve? O sea, vamos a decir que la corrupción existió solamente hasta hace el 2021, o vamos al 22, o vamos a decir que también va a existir del 22 al 26 y de ahí en adelante. Entonces la CICI mínimo tiene que tener estos 4 años más un periodo suficiente para que pueda también tratar casos emblemáticos de esta administración y adelante. No puede estar eternamente, porque entonces quiere decir que eternamente seremos incapaces de estructurar nuestros propios mecanismos de investigación. Y otra cosa es que haya la capacidad de denuncia también, que la CICI, si traslada los casos ya de masticados a la Fiscalía y la Fiscalía los engaveta, que lo denuncie, y que exista, si es posible, una comisión de seguimiento del Congreso para que esté al tanto de lo que está pasando. Y de igual manera, si la Fiscalía siente que en algún tribunal, en algún juzgado, se detienen los casos, que los denuncie y que la Corte Suprema tome acciones en ese sentido, porque no podemos seguir arrastrando los vicios del pasado. ¿Y cómo evitar la intromisión y el saltarse la independencia? Eso siempre va a ocurrir, Chendo, lastimosamente, porque somos la misma arcilla. Los hondureños de hoy estamos hechos de la misma arcilla de los hondureños de ayer. Y lamentablemente las nuevas generaciones, si no reorientamos su formación cívica, su formación moral, si no fortalecemos el sentido de sus valores, si no aprenden a distinguir lo que es lo corrupto de lo honesto, lo legal de lo ilegal, si no aprenden eso desde chiquitos, entonces Honduras no tendrá salvación. Y será un país que alguien dijo, vaticinó, que para el año 50 iba a ser un estado fallido, y los estados fallidos son como los cuerpos de los animales que mueren en el desierto, que las aves de rapiña los destrozan. ¿Y qué tanto está golpeando al país en sí, en sus diferentes proyectos y programas hacia el futuro, que figuras que ostentaron los principales cargos del Ejecutivo y de seguridad estén sometidos a la justicia por temas de narcotráfico y en Estados Unidos? El impacto es muy grande, y yo se le voy a decir a Chendo, sin que esto no es cuento de que alguien me dijo, no, yo pertenezco a un giro en que se involucran inversionistas extranjeros y somos fuente de información de qué es lo que está pasando en el país. Y al igual que esas fuentes de información están en los consulados y en las embajadas de los diferentes países acreditados, también los inversionistas y los grupos de inversionistas tienen fuentes de información en medios de comunicación, en algunos analistas, en gremios como el COEP, o instituciones como las obreros, etcétera, y se informan de lo que está aconteciendo. Y eso es el freno de cualquier intención de un inversionista extranjero que pretenda colocar varios millones de dólares en el país, ya sea norteamericano, europeo, asiático. Eso lo frena
o lo estimula para que venga a Honduras a eso. Nosotros, lamentablemente, desde hace muchísimos años, no hemos sido atractivos para la inversión extranjera. Se lo digo porque a mí particularmente me vienen preguntas de las casas matrices de las empresas que representamos, preguntándonos cómo ven tal cosa. Y no nos engañemos, es gente que está mucho más informada muchas veces que el mismo pueblo hondureño, porque aquí nos tapamos todo. Y allá las fuentes llegan más temprano que tarde. Y ahora con la agilidad de los medios de comunicación y los internets, al segundo saben qué es lo que está pasando en Honduras. Le agradezco, don Olvan, muy amable. Gracias, Chendo. Gracias, y es un placer, un honor estar con ustedes y a los telespectadores que hayan tenido la amabilidad y la paciencia de escucharnos esta noche. El economista Olvan Francisco Valladares con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.